Fijaos que le hemos querido dar margen para que se repusiera partidos, para que tratara de invertir un poquito la mala dinámica, pero creo que ya es hora, de hecho igual vamos un poquito tarde esta temporada, de pasar a Julián Álvarez por el diván de la pizarra de Quintana, porque no es normal la temporada que está haciendo el argentino. Había un bache de juego, podemos decir, sobre noviembre-diciembre, pero es que la cosa va peor. En este comienzo de 2026, chicos, la cosa va a peor. No solo en sensaciones, también en datos. No ha marcado ni asistido en los 8 partidos que llevamos de 2026. Su último gol en general es ante el PSV Eindhoven el 9 de diciembre. Ostras. Su último gol en Liga, es ante el Sevilla el 1 de noviembre. Hace 3 meses. Y fue de penalti. Si buscamos un gol en juego corrido, que no fuera de penalti, básicamente de Julián Álvarez, tenemos que volver a un partido que además marca un punto de inflexión sorprendentemente negativo en la temporada de Julián Álvarez, que es el derbi disputado el 27 de septiembre. Es un nivel insostenible como crack del Atlético de Madrid, y lo preocupante, insisto, chicos, es que no esté mejorando, es que está empeorando. Es que está en una espiral muy negativa, Julián, muy negativa. Estamos viendo al argentino muy apagado sobre el césped, muy frustrado porque no le están saliendo las cosas, y creo que con una falta de confianza por todo esto alarmante. Sí. Además, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid y la afición, ¿no?, habían encontrado en Julián Álvarez a, no sé si un salvador, pero sí un futbolista que les permitía liderar esa lucha que ellos mantienen, ¿no?, ante los molinos que suponen Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Y ante la caída de Griezmann. Sí, que por al supuesto. final siempre decíamos que lo de Julián estaba muy bien tirado porque iba a poder recoger el testigo con Griezmann sin que se notase que un jugador que ha tenido nivel Balón de Oro, sobre todo en 2018, pues estaba en la cuesta abajo. Justo, y encontraba ese pequeño nexo, ¿no?, que le permitía también ser un equipo más valiente, ser un equipo que podía aspirar a cosas diferentes, que le permitía luchar por esos objetivos que anhelaba el Atlético de Madrid. Y ahora, además de todo el ruido mediático que envuelve a Julián Álvarez a una posible marcha del Atlético de Madrid, también porque él quiere, se encuentra esta peor versión del futbolista argentino. A mí lo que más me llama la atención es que le estamos viendo en su mejor posición, que muchas veces ¿tú el esto Atlético lo tienes Madrid... claro? No, es que yo a mí donde más me gusta detrás de un punto, bueno, acompañando un punto. Lo digo porque es un debate que creo que sigue abierto. Y que es interesante, pero en este tiempo le hemos visto solo en punta, le hemos visto a veces más caído a una banda, le hemos visto acompañando a un 9, a veces estando acompañado por otro, digamos, segunda punta como Griezmann. Yo estoy un poco en tu línea, Nau, pero no daría el debate por... O sea, no estoy al 100% convencido. A ver, está tan mal que yo creo que no se puede zanjar ningún debate sobre la posición ideal de Julián, porque no termina de arrancar en ningún sitio, y la temporada pasada yo creo que crece mucho en su rendimiento como 9, a raíz también del mal rendimiento de Sorloth durante varias partes de la temporada. Claro, con Sorloth más consolidado, yo creía que íbamos a ver una versión un poquito más potente de Julián. Y sobre todo lo que me preocupa es, yo creo que Julián nunca ha sido un futbolista de hacer unas cifras descomunales. Creo que por eso siempre ha sido un gran segunda espada. Tenía el reto de dar ese salto en el Atlético de Madrid, pero dices, oye, igual está todavía en proceso. A mí lo que me preocupa es que sí que habíamos visto siempre en Julián un futbolista hiperactivo, que participaba en varios momentos de la gestación de una jugada, que intervenía en muchas áreas, que sabía caer muy bien a banda, y de un tiempo a esta parte ves un futbolista apático, el que le falta energía. Estoy de acuerdo en que, hombre, las cifras de Griezmann eran complicadas de alcanzar para Julián, o las que puntualmente tuvo Diego Costa o Radamel Falcao, que han sido otros estandartes del Atlético de Madrid. Pero bueno, en su último año en el City son 19 más 13. El año pasado hace 29 goles y 7 asistencias. Y el año pasado, yo creo que si le tuviésemos que poner una nota, le hubiésemos puesto un notable alto. Yo le hubiese puesto un 8,5, 8,75, quizás no sobresaliente porque me faltó algo más en el día a día, que os acordáis que lo estábamos comentando aquí, que era, Julián era como día D, hora H, sí. siempre rendía. Ante el Barça, ante el Madrid, aquel partido ante el Bayer Leverkusen. Rendía. Luego quizás en el día a día le faltaba algo de constancia, sobre todo fuera de casa, como al Atlético de Madrid, y eso debilitó al Atleti en la pelea por el título de Liga. Pero
el primer año había sido muy bueno en una situación algo compleja al inicio por venir del tema con Argentina, por llegar un poquito sin pretemporada. Por eso me parece curioso que se haya caído ahora, porque tú, Nahuel, tienes una frase que es bastante lapidaria, pero que creo que es bastante acertada, o muy acertada. Julián Álvarez no estaría jugando ni teniendo los minutos que está teniendo si no fuese Julián Álvarez. O sea, no es que Julián esté mal para ser Julián, ¿vale? Es que Julián está mal para ser titular en el Atlético de Madrid. Y no es que Sorloz, que ahora está mejor, que Griezmann, que Baena, que Almada, que Nico estén sobresaliendo. No. Es que se quedaría sin jugar de titular por defecto suyo, no por virtud de los compañeros. Sí, el tema es que, claro, que aun con todo, es el jugador que más goles ha generado en la temporada del Atlético de Madrid, entre todas las competiciones, y me parece que solo en Liga también, que baja un poquito. Son de la Champions. 7 más 3 en Liga, 4 más 2 en Champions, 11 más 5 en total. Son 16, empatados con 11, por detrás vienen Sorloz, Giuliano y Griezmann. Claro, no hay otras grandes alternativas en el Atlético de Madrid que permitan superar este momento de baja forma de Julián, que viene de quedarse en el banquillo el otro día precisamente en el Ciutat, un ratito corto hasta la lesión de Sorloz. Os pregunto, sé que no se puede separar, pero imaginad 2 cestas, ¿dónde ponéis los huevos? ¿Qué es lo más preocupante o qué es lo más grave? Su cada vez peor aportación al juego, que creo que es lo que se ha notado más tarde, o su incapacidad para decidir partidos en este tramo. Su incapacidad para decidir partidos. Sí, tal cual. Es lo más grave. Para mí sí, porque como crack que considero que es Julián quien debe salvar la distancia que hay en el fútbol español con respecto a Madrid y Barça, y cuando el Atleti sale a competir en Champions con respecto al resto de rivales. Porque creo que esa primera frase que mencionabas, creo que está vinculada con la segunda, sí, pero incluso también con el hecho de que el Atlético de Madrid no termina de encontrar su juego, su fútbol, su once, su manera de funcionar, y eso obviamente tiene que repercutir. Pero yo si es que Julián os Álvarez entiendo. no solventa los partidos... Claro, yo creo que es lo más grave, pero a mí lo más preocupante, que os he preguntado por lo más grave, pero lo más preocupante es ya que directamente en el juego Julián, que es un futbolista... que interviene. Sí, que interviene y que además le da fluidez, entiende el juego, es dinámico, da ritmo, tiene buenos primeros toques sin ser tampoco un jugador excelso en la combinación como era Antoine Griezmann, pero sí era muy efectivo. Joder, es que ahora le ves combinar en 3 cuartos. No. ¿Cuál fue el partido de Champions? El de Galatasaray. La primera parte, que hay espacios por todos lados. No puedes ahí decir, no, es que el Atlético ahí no juega al ataque. O como dicen muchas veces desde Argentina, que yo entiendo que quieren proteger al chico, no, es que juega solo. A ver, tenías un hombre en una banda, un hombre en la otra, Sorloz por delante. Y fallaba todo. Y decide muy mal en ese partido. Fíjate, hay una acción en la primera parte donde va solo, por la cantidad de espacios que concede el Galatasaray, va solo y en lugar de abrir el balón hacia el costado, que creo que estaba Giuliano, él decide chutar muy malamente, el balón se va por encima del larguero, que es una muy mala decisión para un futbolista como Julián. Y creo que lo peor que se puede decir de un jugador del nivel de Julián es que sea transparente en los partidos. Es que esté pasando de puntillas. Entonces, o sea, yo compro que en el crack del Atlético de Madrid lo más grave debería ser que no tenga peso a la hora de decidir partidos, que el típico partido, jornada 25, un duelo de ir por casa, no lo pueda solventar él si el equipo no está. Pero yo creo que Julián no es ese jugador. O sea, Julián no es Luis Suárez. Julián no es Diego Costa. Es otro perfil de futbolista. Yo creo que él necesita jugar bien para llegar a estas cifras. Entonces, no marca el gol en un día en el que no juegue bien. Estoy de acuerdo. Entonces, a mí me parece las dos cosas, más grave y más preocupante, lo poco que está pesando en el juego que no tanto las cifras. Ya. Mira, yo no sé si lo compro eso, La temporada pasada dan muchos puntos en Liga con chispazos. Con un Atlético de Madrid que fuera de casa seguía sin jugar bien. Sí, aparece varias veces en Liga, recuerdo en Balaídos. Igual el equipo no jugaba bien, pero él estaba bien. O sea, tú sí, le claro. veías. Claro, pero lo que creo que dice Nahuel es que el típico partido donde Diego Costa falla todos los controles, donde pierde los duelos, Suárez también había pasado. Esto lo tienen todos los delanteros, pero te marca el gol. O sea, que es lo que tienen los cracks. Pero que creo... Claro, justo. No me acuerdo exactamente del partido, pero vamos. O sea, ya estaba en un tramo que ya no estaba sumando tanto. Pero era la zona Luis Suárez, que dijo Pablo Simeone, y funcionó. Mira, por compararlo con un futbolista con el que coincide habitualmente, no es Lautaro Martínez. Aunque Lautaro ha crecido mucho en su relación con el juego, ¿no? Entonces, yo creo que no es un crack autosuficiente, a pesar de que, oye, él individualmente puede estar bien.
El Atlético de ¿Y tú Madrid crees creo que no lo está acompañando de la mejor manera. ¿Y tú crees que Griezmann es un crack autosuficiente? Porque Yo creo que sí. Pues Yo a mí, creo que a mí sí. Griezmann siempre me ha parecido un crack absolutamente integrador y vinculado al juego. Que Griezmann no tiene regate. Griezmann, la velocidad No, super tampoco. top, No. yo diría que la pierde en el primer segundo año en el Atlético de Madrid porque él ya llevaba muchos en la Real Sociedad. ¿Qué pasa? Que construye el juego, lo acelera y luego lo remata. Era como alfa y omega. Y ahora, Julián no es ni alfa, ni es omega, ni no sé cuál es la letra del medio del alfabeto griego, pero tampoco es eso. Alfa, beta también, ¿no? Alfa, beta es la segunda, digo la del Sí. medio. Pues la del medio. Yo qué sé. Gamma. Medieta. La Gamma. M. Gamma. Ah, suena bien. Ah, Venga, gamma, no alfa. es alfa, gamma. Pero no, esto- el oye, que le yo- dieron rayos gamma era Hulk. Y mira cómo se transformó. Yo esto me lo ¿Cierto? aprendí. Moreno se puso. Pero las orejas no le crecieron. Los guerreros magnéticos de Ni Yu-Gi-Oh! otra cosa. Bueno. Estos eran muy buenos, ¿eh? Que si juntaba a los tres, hacías un bicharraco enorme. Bueno, el caso. No sé cómo terminamos en esto. Griezmann no es el nivel de, un 9 al que le tira una lavadora y la baja y. No os digo Costa. Sí. Pero sí que me parecía que tenía ese componente de garra y de todocampismo de conectar al equipo cuando no está. Claro. Y bueno, ya con la final del Mundial de Mira, Griezmann pasa muy de puntillas y yo- es un escándalo en Yo, ese sentido. con algunos jugadores, y esto me valdría para Julián Álvarez, suelo utilizar la frase o la metáfora de que, por ejemplo, a mí Dani Alves me parecía mejor futbolista que lateral, ¿no? O sea, como que encuadrarle en una posición era hacerle de menos. Julián me parece mejor futbolista que delantero, en general. Sí. Pero es que ni está cumpliendo con la parte delantero ni de futbolista. Y con la cosa de la toma de decisiones que decía Adri, tenemos aquí un dato que me pasaste, Alex, que me llama tremendamente la atención. A ver, ya sabéis, la métrica de goles esperados, la calidad de las ocasiones que tiene cada futbolista, esto está vinculado consigo mismo, también con sus compañeros, con el equipo. Es básicamente lo que mide la opción o la probabilidad de marcar gol, ¿no? Esto en un partido concreto igual te dice pocas cosas, a la larga te dice bastantes. Pues entre los delanteros con más de 600 minutos en Liga, ¿qué posición ocupa Julián Álvarez en expected goals por remate? Es decir, la calidad por ocasión que tiene Julián Álvarez. La 38 de 39. Solo le empeora a Adrián Liso. Es decir, que Julián no está encontrando las posiciones de remate y muchas veces está buscando él el disparo en zonas poco peligrosas que le hacen ser ineficiente. Sí. Yo no sé si es esto por precipitación, no sé si es que el Atlético de Madrid no le encuentra y no tiene una jugada para Julián, que creo que también hay de esto, pero que Julián, por ocasión, tenga un 0,09 solo por detrás está Adrián Liso, Alex, es un dato muy preocupante para un delantero. Sí, y mira, jugaba con el tema de los minutos ayer, buscando este dato. Si le poníamos el mínimo de 300, por ejemplo, salía que tenía la misma peligrosidad que Salomón Rondón. Para que nos hagamos una idea de cómo está la temporada de Julián Álvarez. Y sinceramente, estaba también observando diferencia entre mapa de remates de la temporada pasada y esta, y tampoco hay una diferencia tan abismal. Claro. Simplemente es que le estamos viendo un Julián que está teniendo menos veneno, que está teniendo menos posibilidad de encontrar esa zona de remate que sí la encontraba la temporada pasada. Es que, Alex, otro dato es, sin contar penaltis, en Liga lleva 5 goles, ¿vale? Realmente, en expected goals, son 3,8. O sea, está por encima de sus goles esperados. Pero es que, como delantero, tener unos no llegar datos, a 4. No llegar a 4 en goles esperados es un drama. Sí. Es un drama colectivo, es un drama individual y es un drama que hay que resolver de alguna manera porque, vale, Julián igual, no es ese futbolista de supercifras. Estamos de acuerdo. Pero si el Atlético de Madrid tiene que tener una ocasión en el punto de penalti o en la frontal del área, vamos a quitar a Griezmann de la ecuación. ¿A quién quieres que la tenga? No, Julián, sí. Y no las está teniendo. Sí, a mí lo que me está chirriando mucho del momento de Julián, y creo que se explica por todo lo que estamos comentando, falta de confianza, que está muy apagado, que no se termina de encontrar, es que hay muchas situaciones donde no está acompañando los ataques. El balón va al costado, Aeti centra, y Julián no ataca la zona de remate. Julián se queda muchas veces en la frontal, se queda esperando el rechace, pero el centro va muchas veces a Sorloth, y él no está ahí para cazar los remates, y creo que esto habla de la falta de confianza que está teniendo. La letra del medio es o mu o nu. O capa, ¿no? Puede ser. No, pero eso no está tan en medio. ¿Mu o ya, no? bueno, nosotros lo hemos tenido que resolver sobre la marcha, Miguel. Julián, Has metido no, todo el jardín y hemos Julián tenido que Álvarez. No, pero quiero precisión. Vale.
Bien, ¿vale? bien. Somos periodistas, ¿eh? Por Hay recoger que lo que aprender más el griego. Por recoger lo que decía Adri, esto lo comentamos a menudo cuando hablamos, por ejemplo, de la situación de Nico Williams, que decimos, nosotros no somos médicos, no sabemos cuánto le puede afectar una pubalgia, pero tú ves jugar al futbolista y sabes que algo hay. Con Julián no lo tenemos claro, pero es que es evidente, es que es un futbolista apático, es que está en uno de sus peores momentos a nivel de ¿Quieres fútbol otro dato? profesional. ¿Quieres otro dato? Dímelo. Venga, El espera. año pasado estuvo 17 partidos sin chutar a puerta. Este año lleva 14. Es que eso es el ejemplo, Alex, de pasar de Desapercibido. puntillas por los partidos. Sí, porque sí, sí. no eres un foco de fútbol, no estás generando muchas ocasiones, aunque estás bastante bien en la métrica de pases clave. Sí. Sobre todo aquí tiene que ver mucho el balón parado. Ujú. Pero también en juego corrido aparece muy arriba. Y no estás llegando a las ocasiones. O sea, la pregunta es, ¿y qué está haciendo ¿Qué Julián? está haciendo? Sí, le estamos O viendo. sea, ¿dónde está Julián para no estar como foco creativo, como finalizador? ¿Dónde está? Es que no está. En el primer tramo de la temporada, hasta el parón de invierno, o de año nuevo, llamémoslo así, era el futbolista que más recuperaba tras presión de la liga. Ahora mismo es el 24º en lo que es tramo de 2026. Entonces, bueno, ahí sí que le veíamos tener esa capacidad para aportar, ¿no? Pero aún así se nos está quedando muy corto porque el Atlético de Madrid tampoco digamos que le está sacando una ventaja tan relevante o le estaba sacando esa ventaja tan relevante a la presión, ¿no? Y sobre todo, para mí la reflexión es esa. Si no está siendo capaz Julián Álvarez de aportar a través de la generación, del gol, del remate, de la peligrosidad, ¿dónde está Julián? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Le preguntaron a Diego Pablo Simeone por esto nuestros compañeros de DAZN justo después del empate en San Sebastián, ¿verdad, Eso es, Adri? a principios de enero de este 2026. Ahí la cosa ya estaba mal, luego hemos visto que está mucho peor, ya hemos repasado los datos y bueno, cualquiera que vea al Atlético de Madrid lo comprueba en el día a día. Vamos a escuchar a Diego Pablo Simeone porque es una reflexión interesante y es una reflexión que podemos comprar, pero es que no es suficiente. Yo ahí hablar de Julián, qué jugador que es, porque para exigirle todo lo que le están exigiendo es que nos ha dado mucho seguramente y ahora no se puede ver lo que nos ha dado y evidentemente la exigencia está, pero los escucho ahí preocupados. Son procesos, hay jugadores que atraviesan un momento como el que está atravesando él, pero yo no lo veo que no corra, no lo veo que no tenga predisposición, no veo que no tenga voluntad. Posiblemente no está como le gustaría estar, sobre todo primero a él. Y todo lo que están hablando es que lo hizo muy bien desde que llegó. Es una defensa de Diego Pablo Simeone como tantas otras que ha tenido en rueda de prensa a lo largo de la temporada, porque lógicamente le están preguntando siempre por qué pasa con Julián Álvarez. Esta declaración en el post de DAZN es del 4 de enero, solo unos días después el Atleti viaja a Arabia para la Supercopa. Y en la previa del encuentro en el derbi ante el Real Madrid le vuelven a preguntar a Diego Pablo Simeone por Julián. ¿Qué pasa con Julián Álvarez? ¿Por qué no está marcando? Y Julián es entonces, Simeone es cuando habla de que ha hablado con Julián a nivel personal. Que lo importante es que la persona esté bien, que está hablando con él casi como de padre a hijo, porque evidenció ahí Simeone que hay algo más, como decía antes Nau, que nos estamos perdiendo en este mal momento de la Argentina. Acaba de ser papá, Julián, a comienzo de año. No sabemos si tiene algo que ver, pero es verdad que da la sensación de que cuando un futbolista está así, algo en su vida, en el día a día pasa, porque vamos ahora a analizar un poco las causas, ¿no? Y podemos hablar de acompañantes, podemos hablar del equipo, podemos hablar de un montón de historias. Pero la realidad, Nahuel, es que Julián Álvarez llega como crack al Atlético de Madrid. Sí. Y llega como crack al Atlético de Madrid porque el Atlético de Madrid necesita un crack en el momento en el que Antoine Griezmann comienza a bajar y Julián Álvarez necesita un equipo que comandar como el Club Atlético de Madrid. Que era, yo creo que de los equipos de la zona alta en Europa, al mejor que podía llegar para comandarlo. O el único que no tenía una estrella para mandarle a él a un plano secundario. Estaban... Bueno, y el digamos que también él era el mejor fichaje al que podía acceder. Claro, totalmente. Madrid. Estaban hechos el uno para el otro. Pero... O sea, era una historia condenada a salir bien hasta ya veríamos si se rompe en el futuro, porque oye, si el Julián crece o el equipo... Siempre puede pasar esto. Pero llegó con eso. Entonces hay que exigirle como crack a Julián. Entonces, insisto, podemos ir a lo táctico, podemos ir a los acompañantes, podemos ir al estilo, pero Julián tenía que tirar del resto
y no está tirando del resto. Bueno, pero yo creo que lo ha dicho Simeone también en el sonido que acabamos de escuchar. Creo que hay una exigencia desmedida con Julián. El nivel de ilusión que genera Julián es, oye, el Atlético de Madrid da un salto de nivel, da un paso adelante. Yo por eso fui pesimista con el fichaje de Julián, que creo que es un fichaje que tenía que hacer el Atlético de Madrid. Yo creo que esto lo hemos dicho siempre, es evidente. O sea, un equipo en busca de un crack y un crack en busca de equipo. ¿No te parece crack para el Atlético de Madrid? Sí, me parece. Pero es que no es un jugador que por sí solo pueda cambiar la realidad de un equipo. Que creo que es lo que se le ha pedido a Julián. Entonces no es crack. Porque quiero decir, mi definición de crack es cambiarle la realidad y las posibilidades al equipo. Igual me estoy poniendo muy semántico, pero, sí, pero sí, a ver, es lo que le pido al crack. Sí, tal cual, no. Claro. Yo... O sea, la pregunta que a mí me surge, Nau, escuchándote es: ¿y a qué crack puede optar el Atlético de Madrid? Griezmann cambiaba la realidad al Atlético de Madrid, ¿no? Sí, hombre. Pero es que Griezmann llega en otro Eso es un perfil. crack. Pero eso es un crack, ¿no? Pero o sea, es que puedo estar de acuerdo contigo, pero que quiero decir que yo a Griezmann lo sacaría de aquí, y cuando vas a por Falcao y Luis Suárez, sobre todo, o Diego Costa, sobre todo Falcao y Luis Suárez, por hablar de fichajes, vas a por jugadores que resuelvan partidos. Yo creo que Julián es otra cosa. Y lo que necesitaba el Atlético de Madrid era un Falcao, un Suárez o un Diego Costa a su mejor nivel. Creo que el Atleti necesitaba eso y no lo terminó de traer. Yo por eso era más pesimista. Pero vamos, que es un fichaje que tenía que hacer el Atlético de Madrid. No, eso desde luego. No, era una oportunidad de mercado. Y que creo que a raíz de todo esto hay una exigencia desmedida que desvirtúa un poco el jugador que es Julián. Y escucha, que esto se puede revertir mañana mismo, partido ante el Betis, Copa del Rey, empieza a cambiar las cosas y que nosotros no estamos enterrando a Julián Álvarez ni nada por el estilo. Pero hombre, el nivel de exigencia es el que tiene que ser, y creo además que Julián, y ya lo he dicho más de una vez, está en un club donde los jugadores viven bastante cómodos, porque cuando hay una crítica es o al despacho o sobre todo en prensa al entrenador. A los futbolistas del Atlético de Madrid, vamos, les exigen la mitad de la mitad que a los futbolistas del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona. Si Julián estuviese teniendo estos datos en Madrid o Fútbol Club Barcelona, vamos. O sea, sí. Sé que luego cada figura es muy compleja, pero el tema con Julián y la exigencia es que yo creo que el seguidor del Atlético de Madrid, que está muy agradecido a Julián por aceptar la oportunidad, por identificarse muy rápido con lo que es el Atlético de Madrid, por liderar la temporada pasada, no es una falta de esfuerzo en Julián. No, entonces, que creo que es lo que le puede pasar a algún crack del Real Madrid, por ejemplo. Sí, exacto. Pero tú lo ves sufrir y no ves es que no esté queriendo, es que no está pudiendo. Claro, que no le da, ¿no? Algo pasa. Pero claro, cuando estamos hablando de un jugador tan caro y que el no poder también es un problema. O sea, quiero decir, al final tú... pero si tú ves al crack que sigue corriendo, que empatizas con él. Que lo entiendo perfectamente. Y luego lo que decimos siempre, que al final los futbolistas no tienen la culpa de lo que pagan por ellos. No, totalmente de acuerdo. Pero que es verdad que tú accedes o asumes un rol. El año pasado cumples con nota altísima, ahora te quedas corto, y luego también por el camino él y su entorno se deja querer. Y que yo lo entiendo. Es que para mí, yo en clave de Fútbol Club Barcelona me parece el mejor delantero posible, porque lo leí ahora en el chat y es verdad. Es que igual es el mejor Robin, pero no es Batman, ¿vale? Entonces, igual la clave está ahí. Más allá de lo que pase ahora circunstancialmente. Bueno, pero tú has querido jugar a ser Batman, entonces cuando el Joker sale por las calles... Creo que él ha jugado a ser Spiderman. Bueno, sí, tiene más sentido. Cuando sale el Joker por las calles a incendiarlo todos, te llaman a ti. Y si tú no puedes, aunque quieras, hombre, pues el equipo lo nota. O sea, que tú firmarías a Rubén García, ¿no? No, sí. Al Duende Verde. Es que a lo que voy, Alex, es que está muy bien poner y razonar que los acompañantes no están bien. Totalmente de acuerdo. Que el equipo está perdido. Y lo está. Pero es que el jugador también está así, y él podría ser ese faro realmente. Claro, es que yo creo que él podría ayudar más al equipo de lo que el equipo le puede ayudar a él. Y no está pasando por algo personal, porque quizás no es ese jugador que tire del carro, porque no hace esas cifras, lo que venimos comentando.
pero es ahí donde está el punto. Sí, y además yo creo que se da la situación de que le ha pillado en este momento en el que son ya 26 años, es un momento también decisivo, ¿no? En su carrera, entiendo, se viene otra Copa del Mundo, fue muy importante en la anterior, tiene que gestionar también lo que es llegar a esa competición en Estados Unidos. Además de todo ese ruido externo, las cosas no te terminan de salir, ¿no? Y yo creo que a él se le ve también esa frustración propia de querer ser el futbolista determinante dentro del Atlético de Madrid, de no serlo, de no encontrar los caminos, de tampoco encontrar un equipo que le permita en ese momento en el que el crack baja, porque hay muchos momentos en los que los cracks bajan, que le allanen el camino. Y yo, a ver, si nos ponemos a plantear posibles soluciones de cara a lo que le está ocurriendo, no sé si a nivel táctico hay muchas más, porque creo que hemos visto al Julián actuando punta único, a Julián con un punta que se relacione mejor con él, a un punta de más talla para poder ser ese jugador con el que apoyarse. De hecho, en ese sentido, es una lástima que Julián no haya coincidido con un Griezmann en plenitud. Sí, porque claro, Griezmann, no, claro. Antes que hablábamos de la autosuficiencia, ¿cuántos partidos ha tenido Griezmann en el Atlético de Madrid? Y decir, oye, es que si no juega Griezmann, Claro, pero es que no es que jugará. sí. ¿Os acordáis del Griezmann que juega media hora Sí, por pero la cláusula? Si Griezmann está en plenitud, igual buscan otro delantero en vez de Julián. Porque igual tampoco es el mejor match. A ver, yo creo Sí, que Griezmann sí que me parece ese futbolista que hace mejor a todos los demás. No, claro, pero yo honestamente... Que creo que Julián puede llegar a ser. Claro, yo es lo que esperaba de Julián. Hombre, igual no a ese nivel, porque verdad, lo de Antoine Griezmann es que ha ido rompiendo cada expectativa, cada debate, lo ha ido rompiendo a lo grande desde que él empieza en la Real Sociedad, que se mete en la primera pretemporada porque al chaval que suben del Sanse o del juvenil se lesiona. Entonces va él y ya se queda en la primera plantilla. Desde entonces va rompiendo los límites que le vamos poniendo a Antoine Griezmann, que eso también habla del De Coco. Coco, sí. Pero yo esperaba que fuese algo parecido a Julián. Y creo que el año pasado pues fue un muy buen primer año, posiblemente mejor que el primer año de Griezmann, Sí, que también hombre, llegaba claro. con otro nivel y otro estatus. Pero el segundo... Con grandes actuaciones, además, en partidos importantísimos, que es lo que se le exige a las estrellas como del nivel de Julián. Como el bajonazo es individual, porque esto creo que es el bajonazo, ha pegado Julián un bajonazo por la razón que sea, creo que el punto de inflexión también será individual. O sea, yo creo que esto tiene que nacer del propio Julián. La recuperación nacerá de él. Pero puestos a buscar soluciones, como dice Alex, yo trataría de acercar a Julián de la manera que sea, hacerlo conectar a la banda derecha del Atleti. Es decir, si el Juliano Llorente no te para de ganar línea de fondo y meter centros al área, que esos centros vayan para Julián. Hay que decirle a Juliano, oye, Juliano, busca a Julián. Julián, busca a Juliano. Esos centros tienen que ser para ti, para que saques remates, para que deje de pasar de puntillas por los partidos. Y más ahora que vas a tener a Lookman en el sector izquierdo, que es un jugador, Nico González con balón al pie no te produce nada, Ruggeri mejor que no te lo haga, pero Lookman sí. Sí. Entonces igual ahí puede tener algo de descarga. Ojalá a ver si a través de ese desborde por el otro costado consigue el Atlético de Madrid poner en mejores situaciones a Julián, porque ahora mismo es evidente que todo el mundo le tiene que ayudar. Bueno, veremos qué pasa con Julián. La verdad es que se lleva un traje de aquí, pero es un poco la situación. Bueno, Pero es que nos gusta mucho. Claro. No, claro. Es que nos gusta mucho. Y que a poco que conecte un poco es que va a crecer muchísimo. Sí. Y yo estoy, ahora que introduces el nombre de Lookman, creo que es un futbolista que le va a sentar muy bien al Atlético de Madrid en general. Me parece un gran fichaje. Ojalá que sea así porque está en un momento muy bajo, el momento más bajo de su carrera, y también es un reto para Julián y para el Atlético de Madrid. Ya veremos de cara a qué esta temporada, pero sobre todo de cara al proyecto, porque Julián era el proyecto del Atlético de Madrid y el proyecto del Atlético de Madrid está tan mal como está Julián ahora.